Bien. Recording is on. ¿Pueden ver la pantalla compartida? Sí, sí, sí. Sí, se ve. Sí. Sí, sí. Bien, vamos al pensamiento de una manera somera, para lo que deberíamos ver. A ver. No me gusta esto. Vamos a trabajar mucho en el concepto de pensamiento, vamos a tratar de construir el concepto de pensamiento, porque como pasa con el de inteligencia, no es casualidad, hay muchos sesgos, ¿sí? Y depende cómo, primero, qué conceptualización de pensamiento tengamos, vamos a poder relacionar y pensar las bases neurofuncionales y las características de las alteraciones, aún más allá de lo fenomenológico. Y teniendo en cuenta también que vamos a trabajar en construir el concepto, sabiendo que no vamos a tener el concepto definitivamente acabado, porque no, la idea es tener en cuenta el abordaje y tener en cuenta las nociones principales, pero no tal vez una definición absolutamente precisa, sí una conceptualización. ¿Sí? Bien. Esto más que nada porque estaba en el libro, pero también se los comparto porque es una manera de pensar el abordaje. Por eso está el signo de pregunta. Si alguien recuerda, a quién le recuerda este pequeño icono, no lo diga. Si alguien recuerda la empresa de capacitaciones Ilbem, no lo digan, no lo digan. Yo sé que hay 2 o 3 que lo van a recordar. Bueno, tema generacional aparte. ¿Se escucha? Porque busco feedback. Sí, sí, perfecto. Ok. Sí, sí. Bien. Yo tengo 15 años. Sí, se escucha. Ok. Para la Escuela de Psiquiatría Española, el pensamiento es una estructura del psiquismo a partir de la asociación de percepciones, representaciones, evocaciones y afectos que se encaminan hacia un fin determinado. Es un proceso psíquico y puede ser consciente o inconsciente. Vamos a dar tres posturas y las vamos a analizar críticamente. Para la escuela conductista es una forma de acción verbal o motora, así de fácil, porque no profundiza, hablando de psicología profunda, no profundiza mucho sobre este tipo de cosas, porque lo que le interesa a la escuela conductista es lo fenomenológico, lo fenoménico, mejor dicho, lo observable, más allá de cómo es el proceso en sí, que es caja negra, le interesa lo observable. Y hay una teoría llamada centralista que sostiene que el pensamiento se produce en el interior del sujeto, está íntimamente relacionado con el lenguaje, y donde la materia prima es la representación. Ahora, pensemos en lo siguiente. Lo conductista, la verdad que no merece mayor desarrollo porque sería la manifestación observable de un pensamiento, trabajaría sobre la manifestación observable de un pensamiento y cómo influir en eso, ¿sí? Por lo cual no nos puede decir mucho. Fíjense desde la psiquiatría española cómo el sesgo productivista, digamos,
tiene que estar enfocado hacia un fin determinado, lo cual es contradictorio con que sea consciente o inconsciente. Porque si está enfocado hacia un fin determinado, bueno, puede ser inconsciente también, ojo, está bien, pero enfocado hacia un fin determinado. Salvo que tengamos en cuenta, lo cual no sería del todo coherente con una escuela de psiquiatría, que puede haber una finalidad inconsciente. Es un poco contradictorio decir hacia un fin determinado. Lo mismo hablar de estructura lógico-racional, como si el pensamiento solo fuera lógico-racional. Para ver un abordaje, pensemos que involucra construcción de conceptos, juicios y conclusiones, que implica una experiencia cognitiva, es decir, tiene que haber cognición sobre esto, tiene que haber experiencia de conocimiento a partir de una vivencia, incluso de una vivencia de aprendizaje. Incluye procesos de juicio, comprensión, raciocinio y anticipación. Y podemos decir también que el contenido del pensamiento, o sea, la materia prima, los ladrillos con los que se construye un pensamiento, un curso de pensamiento, es la idea. Por lo tanto, podríamos hablar de pensamiento como ideación. Muy pocas veces se habla de pensamiento como ideación. Desde el punto de vista psicopatológico, cuando hablamos de ideación suicida, por ejemplo, o de ideación delirante. Funciones que participan, algunas de las que participan en el proceso de pensamiento, sensopercepción, afectividad, memoria y motivación. Como verán, si hay algunas bases conceptuales para problematizar lo que es el pensamiento, hablamos de conceptos y juicios, ¿sí? Y de deducción, pero principalmente de conceptos y de juicios. Esto tiene que ver, creo yo, con el sesgo aristotélico freudiano de cómo encarar esto, ¿sí? Freud sigue una lógica aristotélica cuando habla de juicio de realidad, cuando propone, con toda la construcción de conceptos, esta manera de conceptualizar es propia de la lógica aristotélica, donde no hay un tercero excluido, por ejemplo, ¿no? Donde hay un tercero excluido y donde existe el principio de contradicción, es decir, algo es o verdadero o falso, con lo cual que es de no propio del juicio contradicción, ¿no? consciente. ¿Cómo? ¿De no contradicción o de contradicción? Bueno, justamente eso es lo que les quería proponer. En el inconsciente puede algo ser verdadero y falso al mismo tiempo. Puede haber contradicción y esa contradicción se puede convivir con esa contradicción. Ahí estaríamos hablando dentro de la lógica del inconsciente, dentro de la legalidad del inconsciente, podríamos hablar del principio de no contradicción. Dentro de la lógica consciente no. Y la lógica consciente, la lógica que ustedes estudian, ¿tienen lógica todavía en la facultad? ¿Ven lógica? Lo vi en filosofía.
Bueno, la lógica que ven no es la única lógica, les cuento. Esa es la lógica basada en la lógica, en la filosofía aristotélica, pero hoy tienen lógicas para lo que se llama, por ejemplo, las lógicas paraconsistentes, que son mucho más útiles y productivas para encarar la psicología. Hay un lógico que se llama Newton da Costa, un lógico brasilero, que trabaja mucho sobre las lógicas paraconsistentes, donde justamente se acepta el principio de contradicción. Entonces, algo puede ser verdadero y falso al mismo tiempo. Y eso ayuda mucho más a abordar los sueños, por ejemplo. Pero dentro de toda esta definición de pensamiento, se habla mucho más del pensamiento consciente y del pensamiento consciente basado en juicios y basados en los principios, en los 4 principios aristotélicos. Y podemos también tener en cuenta, por más que hablemos acá de proceso involuntario, la mayor parte de las veces se va a estar considerando como un proceso racional abstracto pero voluntario, ¿sí? Teniendo en cuenta también que una cosa es involuntario y otra cosa es inconsciente. Si lo queremos ampliar un poco más, podemos considerar que el pensamiento no solo está compuesto por ideas, sino también por representaciones, creencias y recuerdos, ¿sí? O sea, en gramas mnémicos. Las creencias pueden ser ideas, pero están muy influidas por lo motivacional, por lo emocional. Y las representaciones no son ideas. Yo prefiero considerar el pensamiento, la materia prima del pensamiento, justamente como representaciones, recuerdos e ideas, tal vez como creencias también, pero soportadas por representaciones, recuerdos e ideas. Y que nos permite considerar que el pensamiento siempre va acompañado por sentimientos y emociones, aún en su mayor grado de abstracción. Y si no, piensen como la pasión de un matemático cuando propone o postula un teorema. Bien, y también, por supuesto, puede involucrar no solo el razonamiento lógico, sino también abstracciones de la fantasía. Por eso se puede pensar con música, se puede pensar con imágenes. Bases neurofuncionales, todas las involucradas en conciencia, atención, sensopercepción, lenguaje, memoria, afectividad. Principalmente sistema reticular y áreas 9, 10 y 11 del lóbulo prefrontal, principalmente. Pero todas las estructuras y áreas involucradas en estas funciones. Eso en cuanto a conceptualización y en cuanto a bases neurofuncionales. En cuanto a alteraciones, vamos a entrar en una especie de nosografía, o sea, cuadros clasificatorios donde hay descripción de cómo se manifiesta la alteración. La nosografía es propia de la psiquiatría, lo van a seguir viendo en psicopato y en clínica. La idea acá es presentarles, está un poquito más desarrollado en el libro,
pero la idea es que en esta materia, desde mi punto de vista, está bueno que todo esto que están viendo acá van a agradecer haberlo estudiado cuando vean Psicópato. Se los digo en serio, porque lo van a ver mucho más desarrollado en Psicópato, pero no van a entender de qué se está hablando si no lo empiezan a ver ahora, ¿sí? Tómenlo como una primera aproximación. Vamos a hablar de delirio, vamos a hablar de fuga de ideas, vamos a hablar de ideas obsesivas, pero en una primera aproximación. Alteraciones del pensamiento se pueden clasificar en alteraciones del contenido, o sea, de las ideas. Acá estamos tomando a las ideas. Yo les decía, tomemos en cuenta, o a mí personalmente me gusta también considerar las ideas, las representaciones, las creencias y los engramas némicos. Pero para esta nosografía o principio de nosografía vamos a considerar las ideas como el componente del pensamiento. Y en función de eso vamos a ver alteraciones del pensamiento en función de qué pasa con las ideas. Desde alteraciones del contenido y alteraciones del curso del pensamiento o de las ideas. Si hablamos de alteraciones del contenido, vamos a hablar de ideas delirantes, sobrevaloradas, obsesivas y fijas. Y si hablamos de alteraciones del curso del pensamiento, vamos a hablar de alteraciones del ritmo del pensamiento, que ya hemos hablado más de una vez, taquipsiquia y bradipsiquia, alteraciones de la coherencia y alteraciones de la fluidez en cuanto al curso del pensamiento. Hablando de alteraciones del ritmo del pensamiento, serían lo que muchas veces consideramos alteraciones cuantitativas. Bradipsiquia y taquipsiquia como aceleración o lentificación del flujo discursivo, del flujo de ideas. Ojo, cuando estamos hablando de ideas, también estamos hablando de lenguaje. Implica introducir un nivel de abstracción y de complejidad mayor, pero el lenguaje está involucrado en las ideas, ¿sí? No solo la representación, sino el lenguaje. La lentitud en el desarrollo, en la aparición, en la asociación de ideas, incluso en el tiempo de respuesta en una prueba o en una interacción con otra persona, es lo que se conoce como bradipsiquia. Es propia de los cuadros de confusión mental, demencias, oligofrenias, ciertos momentos, no para todos los epilépticos, ciertos momentos de las epilepsias y sí de estados depresivos. La taquipsiquia, que es una aceleración del flujo de ideas acompañado por verborragia e incluso puede llegar a fuga de ideas, ya veremos lo que es la fuga de ideas, es propia de los cuadros maníacos principalmente. Esto en cuanto a alteraciones del ritmo del pensamiento. Alteraciones de la coherencia del pensamiento, podemos hablar de incoherencia, fuga de ideas y disgregación. ¿Por qué hablábamos de fuga de ideas como cuantitativo y como taquipsiquia y también lo vemos ahora como coherencia? Como alteración de la coherencia, porque se pierde la idea directriz. Es tan acelerado el curso del pensamiento que se pierde la idea directriz. En lo que denominamos un curso de pensamiento, es decir, asociación de ideas de una manera más o menos coherente, estamos hablando de un curso de pensamiento, ¿sí? Cuando ese curso se altera por ser
disgregado porque se ramifica y no se puede volver al eje inicial, al curso inicial, se pierde esa idea directriz. Estamos hablando de fuga de ideas, propia de cuadros esquizofrénicos, maníacos y demencias. Estamos hablando de incoherencia cuando no hay conexión lógica y continuidad en el curso del pensamiento, cuando la asociación es arbitraria, que se puede ver en cuadros esquizofrénicos, evidentemente en estados confusionales y en algunos cuadros maníacos. En el Alzheimer también, profe. ¿Cómo? En el Alzheimer también. Sí, claro. Sí. Sí. Y también fuga de ideas, ¿sí? También en la demencia senil. Se va por las ramas y después no puede volver porque no recuerda, ¿sí? Y disgregación, cuando ya la alteración de la coherencia es tal que se pierde el sentido global del curso del pensamiento, ¿sí? Es muy propio de cuadros psicóticos. No solo se pierde la idea directriz, sino que hay frases sin sentido también, ¿sí? Y está acompañado de estereotipias, ahora la vamos a ver, y verbigeraciones que vimos cuando estudiamos lenguaje. Acá las alteraciones del lenguaje van a participar mucho en las alteraciones de las ideas, y no es casual. Alteraciones de la fluidez. Perseveración, estereotipa e interceptación. Vamos a ver rigidez, vamos a ver bueno, las que para respuestas, viscosidad, verbigeración. Son alteraciones de la fluidez. Perseveración, había una pregunta hoy en el foro, la única persona que escribió en el foro, espero que sigan escribiendo en la semana. La perseveración no tiene que ver con la estereotipia. ¿Cuál es la diferencia entre perseveración y estereotipia? En la perseveración hay repetición de una idea, ¿sí? ¿Vieron cuando en el habla corriente decimos piñón fijo? Siempre habla de lo mismo y se cambia de tema y vuelve al tema ese que es el que le interesa. Incluso ocurre cuando, esto es muy típico de cuadros epilépticos, aun cuando no se está cursando por un proceso epiléptico en ese momento. Muchas de las personas que sufren de epilepsia tienden a repetir un concepto. Están hablando de algo y lo repiten. Fueron muy claros en lo que dijeron. Necesitan repetirlo. Eso también es perseveración. ¿Fija como de contenido? ¿Cómo? ¿Eso no sería idea fija como de contenido? Sí, lo que pasa es que altera la fluidez también, porque vos estás hablando de algo, estás hablando de algo, estás interactuando. Se cambió el tema y vos volviste. ¿Sí? Ah, ya entendí. Sí, sí. Y muchas veces tiene que ver con cuadros esquizofrénicos, en el sentido de el curso delirante del pensamiento. Por eso la etiología es diferente. Con cuadros oligofrénicos porque no se puede cambiar de tema. Y con cuadros epilépticos por la viscosidad. La etiología es diferente. Pero desde el punto de vista fenoménico, se experimenta como, o un tercero lo experimenta como perseveración. En cambio, la estereotipia es la repetición de palabras o frases.
sin relación con el contexto. Propio de cuadros tóxicos donde se pierde el control de la función ejecutiva, por ejemplo, ¿sí? Propio de algunos cuadros oligofrénicos también. La interceptación, muy propio de la esquizofrenia, típico de algunas esquizofrenias, es una interpretación, es una interrupción repentina del curso del pensamiento. Es alguien que está hablando con vos y de golpe, yo estoy hablando con ustedes, ¿no? En este momento, imagínense que soy esquizofrénico, ¿sí? Que tengo cierto tipo de esquizofrenia, pero no es en todas las esquizofrenias. Entonces estoy hablando, estoy dando la clase y paré de hablar. Alguien me dice, ¿qué pasó? ¿Qué estuviste? ¿Qué te pasó? Y yo puedo decirlo no, pero en ese momento paré de hablar, en general es con conciencia de síntoma, paré de hablar porque quise parar de pensar, porque hay alguien que se conectó conmigo para robarme ideas. Alguien me hackeó la cabeza, digamos, en términos modernos, ¿sí? Eso es la interceptación. Yo dejo de hablar y dejo de pensar para que quien se está conectando, hackeando mi cerebro, no me robe las ideas. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Sí, clarísima. Muy típico de muchas esquizofrenias. La pararespuesta es muy típica de la cotidianeidad también. ¿Dónde estuviste? No, sí, sí, llegué recién, no sabés lo que me costó estacionar. Nada que ver, ¿sí? Respuesta no relacionada con la pregunta, sin conciencia de error, nada. Cuando hay conciencia de error es porque estamos inventando. Es propia de la debilidad mental, por ejemplo. La viscosidad, como les decía, está muy relacionada con el discurso epiléptico y el de la debilidad mental. Es un discurso lentificado, donde hay una imposibilidad de desprenderse de algunas ideas y a veces tiene que ver con fallas en la jerarquización también, pero tiene mucho que ver con lo que hablábamos antes de perseveración. En la verbigeración hay una repetición impulsiva y fuera de todo contexto de palabras o frases, pero de una manera descontrolada, ¿sí? Y en la rigidez no tiene que ver ni con la viscosidad ni con la perseveración, porque acá la rigidez tiene que ver con la persistencia inmutable de una idea considerada trascendente que organiza la vida de la persona, ¿sí? Ejemplo típico, el terraplanismo, ¿sí? Ejemplo, ¿por qué? El terraplanismo tomado en el sentido amplio, ¿eh? Ah, sí, porque ya después de 6 meses de pandemia, incluso antes. Sí, porque esto es un invento de la sinarquía internacional que trata de dominarnos y trata de hacernos creer que hay una pandemia. Eso es rigidez de pensamiento. ¿Sí? Que llega incluso a condicionar la percepción. Y yo lo digo en el sentido social, pero una persona, a ver, sabemos lo que es la rigidez de pensamiento. Es alguien que mantiene una idea y más allá de la experiencia y la vivencia sigue manteniendo esa idea, incluso
no percibiendo algo que otros pueden percibir, ¿sí? No les voy a contar el chiste del faro porque es un poco fuera de lo polite, en cuanto a que usa ciertas expresiones, tal vez soeces o no, depende de cada uno, pero la percepción se puede condicionar. Si estuviéramos en clase presencial se los contaba el chiste del faro, buenísimo. Lo aprendí con Jorge Rocco hablando de sistémica. Lo contaba muy bien. La percepción se puede condicionar, gente. Es así. Permanentemente nos condicionan la percepción. ¿Qué es lo bueno, qué es lo malo? Un millón de moscas. ¿Cómo mierda un millón de moscas no pueden estar equivocadas? No es ese el chiste del faro, ¿eh? Bien. Eso es rigidez de pensamiento, es persistencia inmutable de una idea y no es solo propio de cuadros obsesivos graves, esquizofrenias y oligofrenias. Es un fenómeno social. Es un fenómeno social. ¿Sí? Ojo, ¿eh? A ver, Milei, ahí lo tienen. Milei, Tremendo. ¿sí? Personaje. Sí. Ninguna, pero está chequeado, ¿eh? H, totalmente chequeado. Ninguna de las predicciones que dijo en los últimos, desde que salió a la luz pública, digamos, ninguna de esas predicciones se cumplió. Está bien, si tiro 10.000 tiros, a alguno le voy a acertar, puede ser que a alguno le acierte alguna vez. Pero siempre hay una, propio del pensamiento rígido, se transforma en pensamiento paranoide. ¿Mm? Por eso me refugio en una idea que no cambia. Incluso condiciona la percepción, de donde yo busco información para seguir fundamentando mi idea y no cambiarla. Sostenerla todo el tiempo, claro. Exactamente, exactamente. Y eso no solo es propio de la oligofrenia, es propio de una sociedad y es global. Es un fenómeno global. ¿Mm? Desde el punto de vista del psicoanálisis lacaniano, muy propio, totalmente coherente con el discurso capitalista. Pero ese es otro tema. Bien. La verbigeración de la alteración de la fluidez, ¿es la misma verbigeración que la alteración en la coherencia, en la digregación? No, porque la verbigeración, más que nada, está relacionada con estados de pérdida total del control de los impulsos. ¿Sí? ¿Viste ese loco que sale en el hospital en un estado total de enajenación repitiendo 2 o 3 palabras y no para repetirlas? Eso es la verbigeración. ¿Sí? ¿Eso lo diferencia de la estereotipia? Claro, exactamente. Sí. ¿Está? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Sí. Sí. Alteraciones del contenido. Ideas obsesivas, ideas sobrevaloradas e ideas fijas. Ideas obsesivas, ¿se acuerdan los que lo leyeron o tuvieron la oportunidad de estudiarlo? ¿Se acuerdan del hombre de las ratas? El caso de Freud. ¿Sí? Sí. ¿Cómo olvidarlo? Lo estamos estudiando ahora. Lo estamos estudiando. Sí. Bien. Ese es el ejemplo de ideas obsesivas donde hay una idea errónea con conciencia de enfermedad. ¿Se acuerdan que el tipo comentaba que ponía la piedra, pone la piedra, saca la piedra? Me encanta esa frasecita. Desde que la escuché se me quedó pegada. Es una idea obsesiva.
El tipo ponía la piedra y sacaba la piedra. Y sabía que estaba haciendo mal. Sabía que era algo que podía provocar daño a su amada. Lo hacía igual, conciencia de enfermedad. ¿Sí? Conciencia de síntoma en realidad. Pero bueno, hay toda una discusión entre lo que es conciencia de síntoma y conciencia de enfermedad dentro de distintas materias y abordajes. Hay conciencia de síntoma ahí. Estoy cerrando la puerta, ya sé que están todas las llaves del gas cerradas, incluso no solo están las hornallas cerradas, cerré la llave de paso del gas, estoy cerrando la puerta y dudo si cerré las llaves del gas, si están cerradas hornallas. Eso es una idea obsesiva, alteración del contenido del pensamiento. Ideas sobrevaloradas, en general son ideas donde la creencia se pone por encima de todo, ¿sí? Por eso tratemos de no hablar de política, religión y fútbol, ¿sí? Por aquellos que sobrevaloran esas ideas, ¿sí? La grieta es una idea sobrevalorada a todo esto. ¿Mm? Es otras cosas más en realidad. Para mí es un ordenador de goce la grieta. Te sirve para poder ubicarte en un lugar y te sirve para sufrir en eso, realmente. Sirve mucho esto para abordar la realidad, ¿eh? En serio les digo, como algunos se podrán empezar a dar cuenta. Y las ideas fijas son ideas que persisten, pero no condicionan la coherencia discursiva. Es decir, yo puedo tener un discurso coherente, sin alteraciones, pero te quiero bajar línea todo el tiempo. ¿Sí? Eso es una idea fija. ¿Mm? Cuando yo les hablo de... A ver, me estoy caricaturizando a mí mismo, ¿eh? Cuando yo les hablo de ciertos abordajes lacanianos y otros que dicen ser lacanianos y no lo son, porque tengo cierta idea fija que es ir para ese lado, ¿sí? Pero en realidad es cuando alguien trata de convencerte de algo, ¿sí? Porque está convencido, ¿está? Lo cual nos sirve, hablando de estar convencido y hablando de certeza, para empezar a hablar de delirio y para empezar a ver que la certeza, la idea fija, la idea sobrevalorada no es propia de ciertos cuadros o no. Como les comentaba, una neurosis obsesiva grave es mucho más sufriente que cierta psicosis no desencadenada, seguro, y quiere cierta psicosis desencadenada pero estabilizada incluso. Creo que la política de mayor, realmente, más allá de la... fíjense hasta dónde llega esto, ¿no? Porque para hablar de certeza, creo que el sujeto político más importante de los últimos años, más allá de estemos de acuerdo o no con su orientación política, condiciona la agenda como ciertos factores de establishment y es una persona sola, ¿sí? Ayer emite un documento público donde habla de certezas, ¿sí? Y sirve mucho para analizar el discurso político hoy también. Y sirve mucho también para tener presente que cuando hablamos de ideas fijas, de ideas sobrevaloradas, estamos hablando de certezas. Y no estamos hablando, más allá de, y estamos hablando de rigidez de pensamiento también, ¿eh? Ojo, que a veces puede ser interesante y puede ser útil para una persona que tiene un objetivo y tiene ese objetivo. Yo me quiero recibir este año.
y no voy a hacer otra cosa. No me encuentro con amigos, no me encuentro con amantes, no hago otra cosa que estudiar. ¿Sí? Porque tengo la idea fija de recibirme este año. Porque es más fácil, porque toma multiple choice, ¿viste? Chiste aparte. A veces la rigidez de pensamiento no es patológica. Si es momentánea y si estoy advertido de eso. ¿Sí? Incluso una certeza. A ver, si estoy advertido de eso y que puedo equivocarme. De todas maneras, porque vamos a empezar a hablar de delirio, sigo sosteniendo que lo diferencial de la psicosis es la autorreferencia y no la certeza. Porque díganme si una neurosis obsesiva grave, no hay certeza. Cuando les toque pacientes neuróticos obsesivos graves y le hagan una interpretación y le digan, no, nada que ver, no, pero nada que ver. Y dentro de 2 años le digan algo que es lo que yo le dije hace 2 años. La certeza no es signo patognomónico de psicosis, definitivamente. Es la autorreferencia. Esto me sirve para enganchar con delirio y discurso delirante. ¿Por qué? Apelemos al viejo y conocido Segismundo. Los que lo estudiaron y lo pudieron ver, ¿recuerdan el caso Schreber? No lo recuerdo. No. ¿Nadie vio psicoanálisis? Sí. No, aún Sí, no. sí, pero ¿Vieron el nombre de las ratas y no vieron el caso Schreber? no el caso fue ver el análisis. Desarrollo 2, perdón. En Lacan 2 lo estamos Estamos viendo. recién en psicoanálisis 2. Sí, lo estamos viendo en Desarrollos 2, profe. El hombre este que perdió totalmente que creía que era Dios él. En realidad que Dios lo cogía, sí. Bueno, Iba a tener hijos con Dios. no quise ser tan drástica. Bueno. Es más, me puse colorada, profe. Dios, menos mal que no me veo. Tenía sexo con Dios. Hacía el amor. Por esto, voy a hacer una digresión. Por la compañera futura colega que se puso colorada. A mí me pasó anoche. ¿Alguna vez les pasó que salieron a la calle sin barbijo? Sí, siempre. A mí me pasa. Sí, todo el Me tiempo. pasa siempre y tengo que volver a buscarlo. ¿No se sintieron desnudos? Ay, re mal, sí. Totalmente. Sabes que algo te falta, pero no sabes qué. Bien. El Antes que cuerpo es un desnuda. órgano. Más que no me sentí desnuda. Por la mirada de los demás. Exacto. Perfecto. ¿El cuerpo es el órgano? Sí, sí. Sí. ¿Por qué? Si se sienten desnudos cuando están sin barbijo. ¿El cuerpo es la carne? No, es la La construcción. sensación. Claro, no. ¿Se dan cuenta? Profe, ¿y qué nos dice a lo que no nos sentimos desnudos sin barbijo? Al contrario, libres. Bueno, esa es otra cosa. Pero me refiero a esto como vivencia. A ver, digo como un ejemplo, ¿sí? Si alguien es capaz si alguien tiene la vivencia de sentirse desnudo aún estando vestido, es porque el cuerpo no es la carne. Es porque hay una estructura fantasmática también, aparte de la carne. Y esto les digo porque las cosas no se explican solo con neurociencias. ¿Me explico? ¿Sí?
Bueno, eso por por quien se puso colorada. Entonces, ¿qué decía Freud hablando del caso Schreber? Igual, Freud no trabaja psicosis, les cuento. Que la pasaba bien. ¿Cómo? Que la pasaba bien. No sé, no lo vi. No, pobre hombre, cómo sufría. No. Cuando Freud describe el delirio, por esto iba, el tipo dice, Freud hablaba de parafrenia, se hablaba de lo que se hablaba en esa época en la psiquiatría, ¿sí? ¿Qué tarde que es? Hablaba, no sé si vamos a terminar hoy, de cuando se desencadena el cuadro, hay una pérdida de juicio de realidad, hay una vivencia de fin del mundo, compensatoriamente hay una vivencia egomaníaca o de se me fue la palabra. Megalomanía, ¿sí? Compensatoria. Con la pérdida de juicio de realidad viene la alucinación, recuerdan lo que es la alucinación, y una manera de reconstrucción del mundo, fíjense qué interesante esto, una manera de reconstrucción de ese mundo perdido a partir de la pérdida de juicio de realidad es el delirio. Es muy interesante la propuesta freudiana en esto. El delirio sería una búsqueda de recuperar la salud mental. ¿Por qué? Porque el delirio busca coherencia. ¿Sí? Sí. Eso es lo que propone Freud como concepto de delirio. Es una construcción que busca volver al estado perdido de salud, producto de la pérdida del juicio de la realidad, acompañado por alucinación. Hay un primer tiempo alucinatorio de derrumbe del mundo, de vivencia de fin del mundo casi literal, lo que pasa muchas veces también con las depresiones graves, con la melancolía, por eso les recomendaba la película Melancolía, porque habla exactamente de esto. ¿No hay una película de alguien que es muy inteligente que tiene esto también? Es un caso real. Sí, la verdad que puede ser. Hay un par de películas de matemáticos también. Sí, es un matemático. Sí. Se da cuenta que sus alucinaciones, como no crecen, son alucinaciones, pero hasta ese momento pensaban que eran reales. Claro. Y el delirio, sí. Y el delirio como intento coherente, ya perdido el juicio de realidad, ojo, intento de reconstrucción del mundo ya a partir de cierta interpretación delirante, ¿sí? Por lo tanto, no hay conciencia de error. Hay un juicio perturbado, es irreductible, no hay manera de volver, no hay manera de convencer que es un delirio, condiciona la conducta. ¿Sí? Se puede hablar, digamos, está en el libro, ¿está? Se puede hablar de idea delirante primaria y de idea deliroide o delirante secundaria.
¿Cuál es la diferencia? Que en la primaria hay desestructuración psíquica, ¿sí? Está el brote psicótico, ¿sí? En la idea delirioide no. La idea delirante primaria, como decíamos, tiene certeza y fijeza, es incorregible, porque tiene certeza, es irreversible, invade la personalidad y es desestructuración psíquica. Mi vida es diferente a partir de ahí. Pero tengan en cuenta esto, lo importante no es la certeza, lo importante es la autorreferencia, porque el delirio siempre está referido a el mundo respecto de mí. ¿Está? Sí. Alguien me quiere robar las ideas. Alguien me puso hombrecitos dentro del cuerpo. Alguien me cambió el hígado y ahora tengo una bolsa de arena. Hay una confabulación contra mí, todos están contra mí. ¿Quién inventó el coronavirus para invadir el mundo? ¿Es en todos los delirios o es solo psicosis? ¿O psicosis es siempre delirio y El delirio es propio de la psicosis. únicamente? Lo demás son ideas deliroides. Ok. ¿Sí? ¿Está? Ujú. Por eso les digo, la certeza, porque en la idea deliroide también puede haber certeza. En realidad, lo principal es la autorreferencia. Ok. ¿Sí? Pasaron 3 coches rojos, eso es un mensaje. Es la autorreferencia, ¿sí? No es la certeza de que me quieren matar, es la autorreferencia. Esos 3 coches que pasaron, no vi otros. Esos 3 refieren a mí. ¿Sí? Sí. Bien. Presentación del delirio. Agudo, subagudo o crónico. A ver, puede haber delirio como deliroide en cuadros tóxicos, ¿sí? Es tipo onírico. En debilidad mental, subagudo. Crónico en paranoia, parafrenia y formas paranoides de la esquizofrenia. Parafrenia, ojo, porque acá hay un montón de cosas en realidad para que evidentemente no voy a tomar en cuenta si está en la evaluación, pero sí les digo. Hay clasificaciones mezcladas acá, Pues parafrenia es propia de la psiquiatría, es una forma intermedia entre paranoia y esquizofrenia. ¿Sí? No es una clasificación que hoy esté en uso, salvo, bueno, algunos la pueden llegar a usar, pero no es una clasificación en uso. ¿Sí? En realidad se volvió a usar se usaba en la época de Freud, se usaba en la época de Kraepelin y se usaba y se dejó de usar y se volvió a usar a partir del DSM-3. Pero no es algo que se esté usando mucho últimamente. ¿Sí? Bien, vamos a dejar acá. En el libro van a encontrar un poco más de esto, no mucho más. Pero lo principal está acá. ¿Sí? Lo principal que tienen que saber es lo que vieron acá. Evidentemente, este es el esqueleto. ¿Sí? Pero a partir de acá es que tienen que desarrollar. Mi recomendación es, tengan el PowerPoint y a medida que lo van viendo, buscan en el libro y resumen, guiados por el PowerPoint, lo que ven en el libro. ¿Se entiende? Perfecto. ¿Está? Bien. Siendo las 10 menos Sí, 10, se entiende. Basti, vamos a dejar de grabar.